¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones y volvemos, ya hacía muchos meses, pero volvemos a las entrevistas y hoy tengo el honor de tener a Sara López, que ahora se presentará, pero bueno, es maestra en la Comunidad Valenciana, es también escritora, es formadora, de hecho ha participado en mi curso de metodologías activas en el módulo de gamificación, ahora nos contará, y también tiene una cuenta de Instagram referencia, pero bueno, mejor que se presente porque tiene un montón de cosas. Así que nada, bienvenida, Sara, y preséntate, porque antes hemos hablado fuera de cámara. ¿Qué haces en tu vida? Muchas cosas. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, como bien has dicho, soy maestra, soy aprendiz de escritora, todavía no me considero escritora como tal, aunque bueno, ya hay algunos libros publicados, pero esto es una carrera de fondo, como la oposición, básicamente. Tal cual. Eh, Actualmente estoy trabajando de tutora de primaria en Benidorm, así que pues nada, para quienes vayáis de vacaciones a Benidorm, que sepáis que aquí también vive gente y hay colegios que me lo suelen preguntar mucho. Estoy de tutora de primero de primaria y también he trabajado como maestra de inglés. Tengo la especialidad de pedagogía terapéutica también y bueno, y es verdad que en cuanto a mis aficiones siempre me ha gustado mucho leer y escribir, ha sido mi sueño poder publicar algún cuento y sería mi sueño vivir de ello, ¿no? Que esto ya es otro cantar. He publicado Los espejos mienten, que fue mi primer cuento infantil, un álbum infantil ilustrado sobre infancia trans. Mi segundo cuento fue ¿Por qué pesan los secretos?, que salió a la venta en ambas lenguas, en la Comunidad Valenciana, en castellano y en valenciano. Y es un cuento pues, para trabajar los valores, con superpoderes de por medio y con loros que hablan muy raro, que está muy chulo para trabajar la diversidad, bueno, la geografía también y demás. Y este cuento ya se recomienda para nenes más mayores, a partir de 8 o 9 años de edad. Y el último libro que he sacado, que está muy relacionado con las OPUS, yo creo que le puede venir muy bien a la gente que escucha tus podcasts, que ya es mucha, que es el de Opo Ilusiona. Lo he escrito junto con Seila y Juanmi, que son profes también. Seila es maestra de primaria y Juanmi es maestro de educación física. Y bueno, los tres nos hemos juntado en este proyecto que llevamos 2 años en él, elaborando el libro para que sea algo así como un manual imprescindible para tener en tu camino hacia la plaza. Qué bueno, bueno, una presentación aparte de maestra, escritora ya de 3 libros. Luego hablaremos, si quieres, en concreto de este último libro, que creo que le puede venir muy bien a, como dices, a todos los oyentes. Pero como sabes, este podcast es de oposiciones de educación y te quería preguntar por tu caso en particular. Tu experiencia respecto a las oposiciones, ¿nos puedes contar un poquito cuánto hace, cómo te fue? Sí, yo me presenté 2 veces a la oposición, las dos por especialidades distintas, porque, pues bueno, en fin, surgió así. En 2011 me presenté por la especialidad de primaria, acababa de terminar la carrera, acabé en 2010, entonces, pues bueno, era bastante pipiola, en cuanto a méritos, andaba la cosa escasa. Y además este año hubo muy poquitas plazas en comparación con este año que salen 920 por la especialidad de primaria, pues aquel año salieron 80. Entonces, bueno, pues saqué un 9,59, no saqué mala nota, pero me quedé a las puertas de obtener la plaza, pero bueno, sí que entré en bolsa y empecé a hacer mis sustituciones. Y en 2015 decidí volver a opositar. Desde el 2011 hasta el 2015 pues estuve formándome en inglés, hice varios cursos en el extranjero de inmersión lingüística y decidí que quería probar cómo era eso de la oposición por la especialidad de inglés. Claro, no había estudiado la especialidad de inglés en la carrera, entonces todo era muy nuevo, no sabía absolutamente nada de la didáctica de la lengua extranjera, ¿no? Y, y bueno, como me apasiona pues muchísimo el tema de la literatura y demás, me enfrasqué en una programación sobre los cuentos tradicionales y demás. Bueno, lo di todo con la programación de inglés.
Y nada, y en 2015 pues obtuve la plaza. Yo siempre digo que no fue sencillo, ¿no? Porque no cogí el camino sencillo que hubiera sido volver a presentarme por la misma especialidad por la que ya me había preparado, ¿no? Me arriesgué, pero me salió bien la jugada. Así que, pues eso, yo animo a toda la gente a que se arriesgue, sobre todo en este terreno, en la oposición. Quien no arriesga no gana. Y como ya has tenido experiencia, sé que es una pregunta un poco genérica, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los factores más importantes en una oposición de educación? Sí, aquí contesta lo que quieras, es bastante abierto. A ver, sí, claro, es difícil concretar, ¿no? Porque hay muchísimos aspectos importantes que debes tener en cuenta a la hora de opositar, en concreto Claro. en nuestro campo, en educación. Pero yo creo que lo más importante a nivel general para cualquier oposición es la organización. O sea, debes ser organizado, organizada, debes tener tu plan de estudio muy claro, un horario, un lugar de trabajo, el espacio. Es muy importante esto y es a nivel general para cualquier oposición. Y luego para nuestra oposición me parece imprescindible y es algo que se pasa muchísimas veces por alto, que es la expresión oral. Mm. ¿No? El lenguaje corporal, la expresión oral, el cómo exponer una idea o cómo defenderla es absolutamente imprescindible para la oposición, pero también para el resto de tu vida como docente, ¿no? Una vez que obtienes la plaza. El engagement, ¿no? Que se habla tanto en inglés, esa necesidad de que el alumnado esté constantemente o por lo menos la mayor parte del tiempo prestándote atención, ¿no? Cuando necesites que te estén mirando, que estén, pues tienes que conseguir esas herramientas para saber enamorar al público, ¿no? Para saber engatusarles o engancharles en lo que quieras decirle. Creo que eso es lo más importante. Luego, pues hay muchísimos más factores, ¿no? El tiempo, que siempre juega en nuestra contra, tener buena ortografía y buena gramática, creo que también es fundamental, leer muchísimo para poder tener vocabulario suficiente, pero me quedaría con estas dos primeras que te he dicho. Sí, por eso he destacado las oposiciones de educación, porque al final otras oposiciones igual, simplemente el que mejor memorice, el que mejor gestione los nervios en cuanto a tipo test, no es tan necesario una buena expresión oral. Yo siempre lo comento en el podcast, que un docente o en concreto un opositor de educación tiene que ser experto en explicar cosas, pero no solo a nivel oral, pero esa habilidad le va a transferir a explicar en el supuesto sus metodologías, su intervención, etcétera. Así que estoy contigo totalmente. Y luego más de cara, como me has dicho que has opositado 2 veces, ¿podrías destacar algunos errores que cometiste y cómo los corregiste de una convocatoria a otra? Pues en la primera oposición a la que me presenté, yo creo que mi error era que quería llevarlo todo muy atado, ¿no? Los temas como muy cuadriculados. Yo necesitaba tener X palabras y que siempre he sido muy cuadriculada en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Y entonces era como, no, yo tengo estas páginas con estas palabras y tengo que volcar esto, tal cual, ¿no? Iba con esa idea de toda la vida de estudiante de no, yo tengo que vomitar lo que me aprendo y ya está. Y una oposición es mucho más que eso, porque no es un examen y ya está, ¿no? Entonces hay que entender, primero hay que entender la teoría y después hay que saberla aplicar en ese momento con las técnicas que tengas y con el vocabulario que te surja en el momento y demás, ¿no? Tiene que fluir todo un poco más. Y eso sí que lo apliqué mucho más en inglés. Fíjate que me costó porque, claro, era otra lengua, una lengua extranjera, ¿no? Que no dominaba, en la que no tenía tanto bagaje a nivel de vocabulario, ni tantas estructuras gramaticales como para cambiar la idea así a voz de pronto, ¿no? Pero también es lo que te hace dominar la lengua, ¿no? Y tener confianza con la misma. O sea que yo creo que el error más clave que cometí en la primera convocatoria, la primera vez que me presenté, lo subsané en la segunda. Qué bueno. Y has hablado antes de la organización. ¿Te acuerdas más o menos cómo era un día tipo de opositora? Vaya que sí me acuerdo. Y además este año que estoy preparando oposiciones, Ah, porque mira, soy claro. preparadora,
lo estoy recordando más, ¿no? Es como que me viene toda a la cabeza. Bueno, mis días opositores eran a full, ¿eh? O sea, yo lo voy a comentar y no quiero que nadie se agobie con esto porque hay veces que cuando lo comento he visto el efecto de, ostras, yo eso no lo hago, madre mía, y si no hago eso, cada uno tiene sus técnicas, Claro. sus recursos y su forma de trabajar, ¿no? Y no por hacer ciertas cosas tenemos ya la plaza asegurada. Yo necesitaba tenerlo todo controlado, como bien he dicho antes, soy muy TOC con este tema. Entonces yo me levantaba muy temprano, a las 6 de la mañana, no he sido nunca una persona que le haya costado madrugar, entonces siempre me levanto muy temprano. Me levantaba a las 6 de la mañana y me leía un tema y luego ese mismo tema lo escuchaba, ¿vale? Yo tenía grabados, bueno, no era exactamente el mismo tema, tenía grabados los temas por una nativa, pero los temas Mira. extendidos. Y mis temas ya los tenía resumidos a lo que a mí me daba tiempo en 2 horas a escribir y a poder expresar, ¿no? Entonces yo primero me leía mi tema y después escuchaba el tema extendido. De esta manera pues había recursos que igual no tenía en mi tema resumido, pero los escuchaba de la chica nativa y decía y pensaba, bueno, pues igual lo puedo hilar con tal idea de tal subpunto y demás, ¿no? Entonces, mientras escuchaba el tema de ese día, me preparaba pues en mi día a día, ¿no? Pues igual me vestía, desayunaba y demás y ya pues me iba o bien de camino al cole, porque sí que durante unos meses estuve trabajando, o bien de camino a la biblioteca para seguir estudiando, ¿no? Entonces mi día tipo realmente fue yéndome a trabajar, porque desde enero hasta junio estuve haciendo las dos cosas, estudiando y trabajando. Entonces, por la mañana, ya te digo, me leía el tema, lo escuchaba mientras iba de camino al cole. En el cole pues ya paraba toda mi función. En ese momento trabajaba en un cole en jornada partida, entonces el ratito de mediodía me quedaba en el cole y aprovechaba allí y estudiaba otro tema más. Y por la tarde me iba a la biblioteca al salir del cole y hasta que cerraba la biblioteca seguía estudiando, ¿vale? Y que bueno, eran a las 8:30 o así, ¿eh? Esta biblioteca cerraba pronto. Entonces a las 8:30 volví a mi casa, ya cenaba y después de cenar, a la hora de acostarme, que me acostaba temprano porque me levantaba muy pronto, entonces igual sobre las 11:30 estaba ya durmiendo, me ponía el audio del siguiente tema que me tocase al siguiente Ostras. día. ¿Vale? Entonces así era como lo hacía. Y los fines de semana me dedicaba a full a programación. Madre Los mía. fines de semana intentaba sábado día entero y igual domingo por la tarde, me lo dedicaba a crear material para la programación, a redactar, a organizarlo todo un poco. ¿Y Y así era. cuándo descansabas, Sara? Descansaba medio día de los fines de semana, por eso digo que es verdad que yo llevaba un tute muy grande. Sí que es cierto que ese año estuve en el paro de septiembre a enero y esos meses Claro. estaba única y exclusivamente con la oposición. Entonces esos meses como que descansé un poco más, ¿no? Tenía más tiempo y después, una vez que empecé a trabajar, no, porque es que no podía hacerlo de otro modo. Ya mis supuestos ya me los había trabajado muy bien, me había hecho resúmenes también de supuestos, sabes que he mencionado temas, pero bueno, realmente en Claro. el tiempo de biblioteca estudiaba tanto temas como Sí, sí, supuestos, lo sí, iba claro, jalando. claro. Y mira, aprovechando que justo la semana que viene, en unos 10 días, voy a sacar una formación sobre técnicas de estudio para opositores, esta pregunta iba un poco por ahí. Siempre me hacen cuestiones referidas a sistemas de repasos, qué hacer para no olvidar. ¿Puedes destacar más tu experiencia en cuanto a técnicas de estudio? ¿Qué utilizabas para no olvidar? ¿Qué sistemas de repasos? Pues a ver, yo no sé si la conoces, pero utilizaba mucho la técnica del semáforo, yo la llamo así. Yo tenía 25 temas para estudiar en inglés, ¿no? Entonces me los clasifiqué todos según los 3 colores del semáforo, en función de los que me costasen más estudiar o más trabajar o que me costase más que se me quedase por lo que fuera, porque igual no era un tema así de entrada
que me gustase, ¿no? Entonces los rojos eran los infumables, o sea, esos que no querían ni ver. Los naranjas me costaban un poco, pero bueno, tenían partes de piñones fijos que sí que me Claro. servían de otros temas, que sí que más o menos dominaba. Y los verdes los tenía ya ultra machacadísimos y los llevaba muy bien. Entonces lo que hacía ya cerca de los últimos meses, ¿no? Que ya llevaba un buen bagaje de temas estudiados, porque al principio dedicaba un tema, o sea, dedicaba un día por tema, pero una vez que ya llevaba varios bloques hechos y demás, ¿no? Y ya tenía pues bastantes temas estudiados, lo que hacía era intentar que no se solapasen los colores en un mismo día. Entonces, igual me ponía 2 verdes, un naranja y un rojo, o 3 verdes y un naranja, ¿vale? Intentaba pues que no hubiese 2 rojos o 2 naranjas en un mismo día. Y luego me los repasaba por bloques de contenidos, ¿no? Pues siempre en todos los temarios hay bloques que los temas son más o menos relacionados, van por una misma temática, pues me los intentaba agrupar ya en los últimos meses para aprovechar esos piñones fijos o esos puntos que decía, ostras, pues este punto del tema 3 igual lo puedo redactar también en el tema 2, ¿vale? Y esa era una de mis técnicas. Luego otra que a mí me servía mucho y es porque yo soy muy visual estudiando, me acuerdo luego de en qué página, en qué lugar de la página está esa frase, esa cita o ese tal. Entonces yo lo subrayaba siempre todo en 2 colores, las ideas iniciales, o sea, principales en un color y las ideas secundarias o ejemplos o aplicaciones didácticas en otro color. Entonces lo diferenciaba mucho con colores. Ya te digo, tanto la técnica del semáforo como esa son técnicas muy visuales y eso a mí me funcionaba muy bien. No, a ver, está muy bien lo de la técnica del semáforo porque al final juegas con que, por ejemplo, los colores verdes, que son el temario que más te suena, imagino que los mirarías menos conforme pase el tiempo. Y algunos rojos, eh, o sea, hay flexibilidad, me refiero, los rojos sí que pueden ir con el tiempo amarillos y verdes, entonces es una... No estás haciendo siempre lo mismo, vaya, sí que tienes una estrategia como tal, sí que muy bien. Exacto. De hecho, tenía algunos temas que eran rojos que acabaron siendo naranjas. Verdes, Claro. a verdes no llegaron, pero a naranjas sí. Eso, naranjas, he dicho amarillo, pero sí, naranja. Y luego, como he tenido yo la suerte, lo he dicho al principio, que has participado en mi curso de metodologías activas y has hecho una formación sobre Skate Room, esta pregunta es sobre innovación. ¿Qué recursos estrella llevaste tanto en el tema, en el supuesto, en la programación? ¿Cómo encaraste tu preparación para sonar distinta? Pues mi recurso estrella, yo creo que el que más llamó la atención fue el del Labbook. Yo tenía todas mis unidades didácticas preparadas con Labbooks. Todas las actividades que hacíamos en papel, ¿no? Porque no todas las sesiones tenían actividades en papel, pero un poco, digámoslo así, las final tasks que hacíamos, ¿no? La manera en la que acabábamos las sesiones con contenido así pues más difícil o más complicado o que fuera más troncal de la unidad didáctica, lo volcábamos en una ficha, ¿no? En una actividad en papel. Esa ficha siempre era recortable y siempre se acababa colocando en algún lugar del Labbook. De esta manera, cuando llegaban al final de la unidad didáctica, en el Labbook tenían toda su unidad didáctica. Para quien no sepa qué es un Labbook, es una cartulina a modo de carpeta doblada como si fuera un tríptico, ¿vale? Entonces, cuando abrimos la cartulina podemos pegar dentro de ella todo tipo de desplegables, ¿vale? Puede ser un círculo que gire, una rueda de estas giratorias, pueden ser carpetitas que se vayan abriendo, puede ser un sobre con un juego, con un memory o con lo que sea dentro. Entonces, claro, te da muchísimo juego a la hora de crear todo tipo de actividades. Entonces teníamos una estructura básica de Labbook, de pues en tal lugar va la actividad de vocabulario, en tal lugar la de gramática, en tal lugar clic, ¿no? Que era cuando bueno, lo relacionábamos con otras materias del currículo. Sí. Y aparte de esta estructura básica, pues bueno, en cada unidad didáctica pues había algo que se salía un poco de la norma, ¿no? Si nos pillaba también alguna celebración como Halloween o como Navidad y tal, pues siempre había algo extra. Entonces, lo guay era pues eso, que en una simple cartulina
podía ver el tribunal todo lo que habíamos realizado durante esa unidad didáctica. Y yo tuve esa estrategia o esa picardía de cuando elegí la unidad didáctica que iba a defender, llevar todo el archivador con todos los labbooks archivados de todas las unidades didácticas. Dije, ya que me estoy pegando el curro, que vean todas las unidades didácticas. Entonces estuvo muy guay porque vieron la unidad didáctica que me había tocado defender, pero vieron todo el archivador, todo el carpesano con todos los labbooks del resto de unidades didácticas. Y eso sé que les llamó muchísimo la atención porque cuando acabé la defensa me dijeron que querían fotografiar todo el material y que querían utilizarlo en sus centros. Entonces sé que eso funcionó. Y luego llevaba todas las unidades didácticas en un programa, en el programa de Smartboard Technologies, para prepararlo, bueno, todo estaba preparado para proyectarlo en la pizarra digital, con actividades manipulativas y demás, ¿no? Con actividades TIC para poder pues, unir con flechas o arrastrar con el ratón ciertas cosas. Estaba todo como muy, muy tecnologizado, ¿no? Para llevarlo ya al aula TIC. O sea que eso yo creo que fueron las dos cositas que más llamaron la atención. Y eso fue a posteriori, Sara, el tema de que te volvieses una experta en skate room y todo esto. Sí, sí, porque claro, de hecho en mi programación de 2015 no aparecía el escape room. Sí que es cierto que entonces los escape rooms no eran tan conocidos, ¿no? Saltó un poquito Sí. a la fama más tarde y yo empecé pues como usuaria de escape rooms con mis amistades, con mis familiares y demás y me gustó y dije, ostras, esto me lo puedo llevar al aula, ¿no? Y entonces empecé de manera autodidacta a formarme en cursos que iban saliendo, con gente, sobre todo gente americana que Claro. tenía mucho más bagaje de esto, ¿no? Breakout educativo, que es lo Mm. que era y tal. Y nada, y me metí de lleno y empecé a aplicarlo en mis clases y vi que funcionaba, ¿no? Primero lo apliqué como maestra de inglés y luego como tutora y bueno, es que es brutal todo lo que se consigue. Qué bueno. Si no estáis dentro del curso de metodologías activas, aprovecho para deciros que tenéis una pedazo masterclass. Solo por su masterclass ya merece la pena entrar. Y nada, antes has hablado de la expresión oral y ¿cómo la practicaste o cómo la entrenaste para hacer una buena exposición? Porque al final tienes una hora para convencer al tribunal y creo que es muy importante, es lo que has comentado. Ujú. Pues mira, la practicaba haciendo la vida imposible a la gente que me rodeaba. No, porque bueno, pues es cuestión de enganchar a gente, ¿no? Tanto a amistades que tenía que estaban ya trabajando en el mundo educativo, como a mis padres, a mi hermana, pues gente que me iba encontrando por el camino. Conocí a una chica que actualmente es mi mejor amiga, que es inglesa. Y la conocí en el gimnasio y le dije, ah, pues mira, te vienes ahora a tomar café conmigo que te quiero exponer una Vaya, unidad vaya. didáctica, ¿no? Y así echándole cara a la vida, ¿no? Y lo que te digo, haciéndole un poco la vida imposible a la gente que estaba a mi alrededor. Además de eso, viendo muchísimos vídeos de charlas TED, me encantan, me parece que es un formato brutal para aprender y nutrirte en muy pocos minutos, ¿no? De diferentes temáticas. Y me gustaba ver las charlas con el foco de, igual que me gusta, por ejemplo, leer novelas con el foco de escritora, ¿no? De a ver cómo explica o en qué persona se comunica o qué verbos utiliza, ¿no? Pues me gustaba ver los vídeos de las charlas TED con el foco de qué vocabulario utiliza, hacia dónde está mirando, cuál es su lenguaje corporal y además me tomaba anotaciones, ¿no? Me decía, ah, pues de esta chica me gusta que hace esto, de este chico tal. Y intentaba todo ello de incorporarlo en mis exposiciones tanto del supuesto práctico como de la programación. Muchas de esas técnicas las comentamos en el libro de Opoilusiona. Qué bueno, qué bueno. Se nota tu visión estratega, Sara, de la vida. Y luego hay una duda que a mí me lo preguntan bastante por privado, que es el tema de la recta final. Ahora quizá cuando escuchen este podcast aún queda un poquito,
pero creo que hay muchos mitos y muchos errores en cómo enfrentarse a ese último mes de preparación o incluso a sus últimas semanas. ¿Cómo lo planteaste tú, ese junio o ese mayo que precede a la gran prueba? Pues yo fue cuando menos trabajé, realmente, cuando menos estudié, cuando más tiempo tuve libre, cuando menos tiempo estuve ahí hincando codos como una loca. Abusé muchísimo ese último mes de audios, ¿no? Todos mis temas los tenía grabados en audios, los supuestos prácticos que había ido redactando y que ya tenía corregidos también me los grabé en audios. Incluso las defensas de las unidades didácticas que logré hacer porque no me dio tiempo a practicar todas las defensas de las 15 unidades didácticas, pues las que había practicado me las grabé en audio en el momento en el que las practicaba, ¿no? Pues igual haciéndolo con mis padres o con mi hermano, tal, ya me las grababa. Entonces, abusé muchísimo de audios, casi siempre estaba escuchando cositas. Y igual ese último mes dedicaba 3 horas, como mucho, al día, 4, a estudiar. Y de lunes a viernes, el fin de semana paraba. El fin de semana, como mucho, me dedicaba a crear el material de las unidades didácticas que me faltasen, ¿no? Pues las portadas de los labbooks, que las tenía ultra mega maravillosas, pues acabar de pintarlas y demás y de decorarlas, pero cosas que no me suponían esfuerzo, ¿no? Incluso mientras elaboraba ese material escuchaba en audio temas y demás. Qué bueno, es que es lo que te comento, creo que muchos opositores se piensan, es que ya queda poco para la prueba, me voy a quitar horas de sueño, voy a dejar de ir al gimnasio, voy a dejar de moverme, solo estudiar, y llegan exhaustos. ¿Y qué pasa? Que con esa falta de energía toman malas decisiones, incluso rendirse antes de hora frente a un supuesto, o les toca exponer y ven que el tribunal no les hace caso y ya no exponen con el mismo optimismo, la misma energía. Así que lo que ha dicho Sara es crucial, es muy, muy importante llegar a los exámenes con plenitud, porque ahí es cuando empieza la oposición. La oposición no empieza en septiembre. A mí que en septiembre, en octubre, en noviembre estés con energía, me da igual. Tienes que estar con energía, optimismo y compasión por la docencia y por tus propuestas, por sus labbooks y toda la intervención que ha dicho Sara, el día del examen. Y el día del examen, del tema, del supuesto de la programación. Así que cuidado con planificaros el último mes muriendo, que aún nos quede la programación por hacer, aún nos queden 10 temas en rojo. Cuidado, cuidado con eso. Hay que imaginarse una curva hacia arriba, ¿no? Tenemos que empezar de poquito a más porque además cada vez que te pones, ¿no?, a estudiar una oposición hay cosas que te funcionan y cosas que no. Y aunque te haya funcionado siempre una misma técnica, quizá en ese año, por lo que sea, por tu situación personal, por tu madurez, por lo que sea, descubres otra técnica que te va mejor. Entonces debes empezar de menos a más. Los meses centrales para mí personalmente son desde noviembre, diciembre hasta abril, mayo. Esos son los meses en los que hay que ir más a full y el último mes debe ser de repaso. Lo que no se haya aprendido el último mes, por ciencia infusa no se va a aprender. Entonces es un mes de, venga, pues vamos a ir revisando todo lo que hemos hecho, siendo conscientes de nuestro proceso de aprendizaje, acabando de preparar los detalles últimos, pero no puede ser un mes de, es que me faltan 4 puntos por redactar de mi programación, es que resulta que no sé nada sobre absentismo y si me sale el supuesto de absentismo, ¿qué hago? Pues te jodes, hablando mal y pronto. O sea, ya el último mes no debes meter información nueva. De hecho, la última semana la semana previa a la oposición, ¿Sí? no hice nada de ¿No hiciste oposición. nada? Nada, cero. Solo escuchaba temas y ya está. O sea, simulacro de ponerme a escribir, nada, leerme los temas, nada, escuchaba y sí que es cierto que antes de dormirme me cogía todos mis esquemas, que esa es otra técnica que, mira, no he comentado y puede venir muy bien. Yo tenía mis temas, los tenía ultra cuadriculadísimos, como soy yo, en la entrada de imprenta en 5 páginas, ¿no? Entonces era, bueno, 5 caras de páginas. Y entonces tenía un folio en DIN A3 en el que me hacía el esquema del tema, muy, muy visual, en plan mapa conceptual, y ese esquema lo doblaba por la mitad, ¿no? Y era como la carpeta del tema. Entonces tenía
todas las carpetitas de los 25 temas, me cogía el tema y siempre me lo leía y luego acababa mirándome el esquema. Entonces esa última semana saqué todos los temas de todas las carpetitas, los encuaderné. Ya ves tú, la última semana encuaderné los temas, cosas muy prácticas que hace Sara. Y me cogí en una carpetita todos los esquemas en DIN A3. Entonces, cuando me iba a algún sitio, pues me llevaba esa carpetita Aprovechabas. y después de escuchar miraba los esquemas y hasta eso fue lo que hice la última semana. Y sí que es cierto que cuando igual miraba un esquema y intentaba repetir mentalmente ese subpunto y algo no me salía, pues me lo apuntaba para echar un vistazo en el tema. Pero eran cosas muy puntuales. Poco tuve que consultar de los temas porque, ya te digo, solo me obligaba a consultarlos cuando era algo que consideraba crucial. Si era algo que podía pasar sin ello, me decía, Sara, ya está, esta semana no se te va a quedar ya, Claro. si no se te ha quedado en todo el curso. No, a ver, de nuevo, en este podcast estamos viendo que Sara es muy cuadriculada, que también tiene mucho volumen, o sea, puede aguantar mucho volumen de estudio, estar mucho a foco, lo que dice antes de irse a la cama. Al final hemos dado una serie de herramientas, no quiere decir que lo de Sara le sirva a todo el mundo, sino que tengamos en cuenta, pues, ella lo que ha dicho de técnicas de estudio, ella tiene sus técnicas de estudio para individualizar en relación a cómo ella avanza, pero que cada uno se gestione y se planifique como mejor le venga, pero entendiendo la idea que la recta final pues no es para llegar exhausto. Así que un poquito por ahí. Que a veces me dicen, hay pocos, pero a veces me dices, Sara, yo es que lo hago todo como Sara. Pero claro, es que tú no eres Sara, tú igual no tienes la misma gestión de las emociones o de los nervios que Sara. Y ahora para acabar, que ya lo has ido diciendo a lo largo de la entrevista, voy a ser primero un poco malo y luego un poco más bueno, ¿vale? ¿Te parece? Respecto a tu libro, digo. Primero de todo, hay muchos libros de oposiciones. Quiero que me digas qué puede aportar tu libro que no aporta el resto. Bueno, pues por lo que hemos estado viendo, ¿no? Y por lo que hemos estado analizando todo este tiempo desde que empezamos con el proyecto, sí que es cierto que hay muchos libros, pero hay libros como focalizados en prepara tus temas, prepara tus supuestos, prepara tu programación y se dejan por el camino muchas cosas que hemos comentado que son cruciales, ¿no? El cómo exponer oralmente, tu lenguaje corporal, tenerlo en cuenta, técnicas de estudio, un bagaje mínimo a nivel de la historia de la educación para saber dónde estuvimos, dónde estamos y dónde estaremos en Bueno, el futuro. Todas esas líneas metodológicas que ahora mismo están un poco en auge y que serán seguramente las protagonistas de la escuela del futuro. Es un libro que anima a continuar, ¿no? en este camino, y no solo es un libro para preparar la oposición como el resto, que es como muy focalizados en, venga, te voy a explicar cómo preparar un supuesto y ya una vez que te saques la plaza, olvídate del libro porque no te va a servir para nada, ¿no? Nuestro libro queremos que sea un libro Sherpa, ¿no? Que es la metáfora que hemos utilizado. Somos esos guías o esas guías del Himalaya que acompañan a los escaladores y a las escaladoras que quieren conquistar la cima o que quieren llegar hasta la cima. Entonces queremos ofrecer ese acompañamiento constante y continuo, no solo durante el año de preparación de oposiciones, sino en el momento en el que entras a tu clase y dices, ya tengo la plaza de por vida y este es mi trabajo para siempre. Y tendré muchísimas estudiantes que pasarán por delante de mí y tengo que ir aprendiendo a gestionarme, a mejorar, lo que tú dices siempre, ¿no? Debemos estar en constante formación. Entonces es un libro que busca motivar, busca conectar con esa idea inicial o con ese sueño inicial que una vez tuvimos y que nos hizo meternos de lleno en este mundo. Y acompañar en el camino y en el proceso, ¿no? A cómo transmitir, cómo educar, cómo enseñar lo que entendemos por educación, que va mucho más allá de transmitir conocimientos y ya está, ¿no? qué bueno. Y Entonces, creemos que en esta línea no hay ningún libro como este. muy bien vendido, muy bien vendido. Y la Sara opositora, ¿cuál piensas que sería la parte, sin hacer spoiler, que más beneficio le hubiera sacado de tu libro? Como la parte más orgullosa de la que estás.
Sobre todo del uso del lenguaje, ¿no? Sí, en estos últimos años a ser consciente de la importancia que tiene nuestro lenguaje, ¿no? En nuestro trabajo. Es muy importante cómo le decimos a alguien algo. No sé si me oyes. Ay, que te has quedado parado, vale. Se había cortado lo último. Estabas diciendo... Vale, perdón. Sí, me ponía que tu conexión era mala. Nada, estabas diciendo lo de la importancia del lenguaje, se ha quedado ahí, hasta ahí. Vale, a ver, ahora estoy recuperando la conexión. Es que tengo un extensor de wifi, ahora aparece, ¿no? Ya me va bien. Bueno, pues decía sí que lo que, lo que más, de lo que más orgullosa estoy del libro es de la parte en la que, bueno, hablamos sobre el lenguaje, la importancia del uso del lenguaje. Creo que hay muchísimo contenido brutalmente útil en el libro, pero sí que es cierto que mi versión opositora no tenía esa información que hemos metido en el libro. Lo importante que es saber qué palabras utilizar a la hora de dar un mensaje, porque trabajamos con alumnado que no tiene una personalidad formada ni tampoco tiene unas ideas de valores mínimos en la vida. Entonces, unas palabras mal elegidas en un momento incorrecto pueden ocasionar en esa persona un trauma para toda su vida, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande la que tenemos porque es verdad que también lidiamos con asuntos personales y que no todos los días podemos estar igual, ni en todos los momentos, y en algún momento puede ser que alcemos la voz más de lo necesario, más de lo que querríamos. Puede ser que en algún momento nos veamos desbordados y desbordadas y le contestemos a algún niño o alguna niña como desesperadamente rápido para lograr el objetivo que tenemos, pero sí que hay que ser muy consciente de esto, ¿no? Y utilizar el lenguaje como se debería utilizar, como nos gustaría que lo utilizasen con nosotros. Esto es lo de siempre, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te hablasen? Pues así es como debes hablar a la gente que tienes delante de Que ti. bueno, desde luego estás demostrando que es un libro distinto que, no, que pienso que el resto de oposiciones no habrán tocado como algo así tan específico. Dejaremos los enlaces, si te parece, el enlace del libro y de los libros que has comentado con anterioridad en las notas del programa, en YouTube y demás. Y ahora, Bueno, a modo de curiosidad, tenía dos últimas preguntas que son un poco off topic, que no tienen que ver con la oposición ni con educación, pero bueno, para conocerte y para relajarnos también un poquito. Y la primera sería que si pudieras poner un cartel en cada ciudad que todo el mundo lo viera, ¿qué cita o frase pondrías? Bueno, pues esta frase ya la he repetido muchísimo hasta la saciedad, pero es una frase muy mía que nació en la presentación de mi primer álbum infantil ilustrado, y creo que deberíamos llevarla por bandera, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida. La frase dice así: la naturaleza es diversa y por ello la diversidad es y debe ser natural, ¿no? Y Oh, creo que es algo que debemos tener muy presente, que lo raro no existe, lo normal tampoco, lo anormal mucho menos, y ya que la naturaleza es diversa porque lo vemos en todos los aspectos de nuestro entorno, por qué no vamos a aceptar la diversidad como algo natural, ¿no? Me parece un mensaje muy bonito que podría estar en todos los idiomas del mundo. pues sí, muy, muy bonita, muy bonita. Y ahora ya nos metemos al terreno capitalista, Sara. Venga, a full. ¿Cuál, cuál ha sido la compra de menos de 100 euros o por ahí que más ha cambiado tu vida últimamente? No hace falta en este año, en este curso escolar. Bueno, pues igual quien me escuche dirá, joder, qué pesada, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, o sea, es mi forma de ver las cosas. Me ha cambiado muchísimo la vida el libro de María Martín, Ni por favor, ni por favora.
O sea, es un libro sobre el lenguaje inclusivo que me ha hecho ser muy consciente de, pues, de lo que hablábamos, de la importancia del lenguaje, ya no solo entrando en el debate sexista o en el debate del masculino genérico, de es que si digo alumnos no me siento incluida como mujer, ya no, es mucho más profundo que eso, ¿no? Eso es un debate que se queda muy en la superficie, sino lo importante que es saber que nuestro lenguaje está ahí para construir una realidad, ¿no? Y que si no cambiamos ciertas acepciones del diccionario, no cambiamos ciertas expresiones, estamos dándole nombre todo el tiempo a algo que no es real o que no queremos que sea real, ¿no? Entonces, pues en esto estoy en estos últimos meses, años, y creo que es el dinero mejor invertido, ¿no? que he gastado. Luego a nivel de aula, pues habría cosas más concretas, pero es que esto ha sido a nivel general. Realmente me ha cambiado la vida tanto dentro del aula como fuera. Y bueno, pues quería hacerle esa mención a mi ídola. Qué bueno. Sabía que ibas a decir un libro, ¿eh? Tampoco me ha sorprendido, Sara. Sabía que iba a ir por ahí. Me hubiera sorprendido si me hubieras dicho, he comprado bitcoins y me ha cambiado la vida. Hubiera estado guay, ¿eh? Escúchame que soy coordinadora TIC, ¿eh? Que en Cuidado, cuidado. material TIC también tengo mucho que hablar. Pues nada, Sara, en principio ya está. Si quieres añadir alguna cosita más, como he dicho al principio y he dicho durante la entrevista, vais a tener sus redes, tanto su Instagram como todos los libros que ha sacado, como este último que es para opositores, en las notas del programa. Ha sido un auténtico placer. No sé si quieres añadir alguna cosita más, Sara. Bueno, pues simplemente que si quieren las personas que están escuchando y tienen interés por el libro o porque les acompañemos de alguna manera en todo este proceso, tenemos un canal en Telegram que se llama Mm, Opoilusiónate, mm. que bueno, pues obviamente es gratuito, pueden entrar y es de libre acceso y creo que podría estar muy bien porque en él compartimos citas diarias, Muy bien. compartimos charlas TED, damos pues diferentes pinceladitas, ¿no? Como píldoras educativas que les pueden venir muy bien para incluir en cualquier aspecto de la programación, o sea, de la programación de la Sí. oposición, perdón, y en el resto de su vida como docentes. Vale, genial. Pues dejaremos todo. Ahora me lo pasas todo, ¿vale, Sara? Y lo dejamos todo para que puedan visitarlo. Y lo dicho, un auténtico placer tenerte por aquí. Creo que hemos hablado de un montón de cosas, técnicas de estudio, tu paso de oposiciones, de innovación y nada, poco más. Un abrazo, Sara, y nos vemos pronto. Igualmente, hasta luego. Hasta Chao, luego. muchísimas gracias.